Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra clase Vida Abundante. Hoy vamos a ver la última parte de esta lección que se ha titulado Pecado Sutil número 8, que es la impaciencia, la irritabilidad y la ira. Hoy veremos un tema muy interesante y es el enojo contra Dios, ¿verdad? Así que vamos a poner la clase en las manos del Señor para que Él nos abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y nos hable personalmente, nos enseñe las áreas que debemos de entregarle a Él y a rendirnos a su voluntad. Así que les invito a que me acompañen a orar al Señor. Amado Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia, Señor, con corazones gozosos, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay consuelo, hay paz, hay vida, vida abundante, Señor. Te bendecimos porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre, Señor. Tu mano poderosa no se cansa, Señor, tú no duermes, Señor, y tú triunfas, Señor, aunque nuestros ojos no lo vean en estos momentos, Señor. Sí podemos percibir por tu palabra que al fin de todas las cosas tú brillarás, Señor, tú triunfarás, Señor. Te bendecimos y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, nos cambie, Señor, nos redarguya, nos convenza de pecados, Señor, y nos ayude a entregar nuestra vida cada día más a ti, Señor. Perdónanos, límpianos cada día más de nuestra maldad, Señor, y ayúdanos a vivir vidas que te honren, que te alaben, Señor, que glorifiquen tu nombre, Señor. Ayúdanos a ver estos pecados que acariciamos, que muchas veces los justificamos, Señor. Ayúdanos a entregarlos al pie de la cruz, Señor, para que tú los rompas esas cadenas completamente en nuestras vidas, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre poderoso de aquel que fue, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, Mateo 18:33 nos dice que ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así acabamos la clase anterior, meditando en esta parábola de los dos deudores. Al uno Dios le perdona una cantidad infinita y él no quiso perdonar al que le debía una cantidad pequeña en comparación a la deuda que él tenía. Y el Señor le hace esta pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y estudiamos que en realidad esa es una manera de vencer la impaciencia y vencer la ira, el coraje, el enojo contra otros. Cuando entendemos que si Dios nos ha perdonado a nosotros, cuánto más nosotros debemos también amar y perdonar a los que nos ofenden. Así nos enseñó a orar el Señor, ¿verdad? Que pidamos perdón y así como nosotros, como el Señor, que el Señor nos perdone, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, ¿verdad? Qué gran misericordia y gracia de Dios para nosotros. Nos perdona y escoge olvidar nuestra deuda de infinita infidelidad y pecado. Todo por amor a su Hijo, a quien ve en todo aquel que recurre a Él en arrepentimiento y fe. No nos equivoquemos, no es porque nos merecemos el perdón, no es porque somos especiales que Dios nos perdona. Hay gente que dice: yo ya le pedí perdón y que Dios me perdone. O a veces insultan y dice: bueno, que Dios me perdone. No es que Dios nos perdona porque pedimos perdón, sino que nos perdona cuando reconocemos a Jesús como nuestro único Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey, para que Él habite en nosotros. Y Dios Padre ve a su Hijo, por la perfección de su Hijo es que nos perdona a nosotros, porque lo ve a Él, por la gracia de Él, por su infinita sacrificio y vida perfecta que es que nos perdona. Por eso dice aquí que por amor a su Hijo, a quien ve en todo aquel que recurre a Él en arrepentimiento y fe.
es que el Señor nos da esa gracia y esa misericordia. Por lo tanto, nosotros también debemos de tener este amor que ha sido derramado en nosotros para aquellos que nos ofenden, y podemos ya en su amor responder en paciencia y perdón, ¿verdad? El que reconoce que ha sido perdonado mucho, tiene paciencia para con otros porque sabe que uno ha sido perdonado mucho por el Señor, ha recibido gracia. Por eso el Señor dice, dad de gracia lo que has recibido por gracia, ¿verdad? Por gracia somos salvos, por Jesús, por Él, por su misericordia es que alcanzamos ese perdón. ¿Y quiénes somos nosotros para no extenderlo a otros, verdad? Hemos dedicado un par de clases para explicar el pecado de la impaciencia, la irritabilidad y la ira. Veamos algunos puntos sobresalientes para recapitular y hacer un resumen. Yo sé que si ustedes son como yo, nos olvidamos rápidamente de lo que aprendemos, y por eso es bueno estar repasando para atesorar las verdades en el corazón. Y veamos algunos puntos sobresalientes de las clases anteriores. Vimos que la impaciencia es una fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas que generalmente cometen los demás sin intención. Sí, eso es una molestia por las fallas que uno percibe de otros. La impaciencia viene cuando tenemos altas expectativas de los demás y no las cumplen, ¿verdad? A veces no es culpa de los otros que nosotros querramos que hagan las cosas como nosotros queremos. La impaciencia se demuestra con palabras destinadas a humillar a la persona. Hay gente que dice, yo no soy corajuda, pero sus palabras, si solo se dedica a humillar a otros, está expresando, así se manifiesta la impaciencia, cuando uno habla cosas que humillan a los demás. La verdadera causa de la impaciencia, la irritabilidad y la ira radica dentro de nosotros. Es nuestro orgullo, nuestro egoísmo. La impaciencia, la irritabilidad o ira viene por el deseo de controlarlo todo. No se ha hecho como uno quiere, entonces me enojo. No me hacen lo que he dicho, entonces me impaciento, ¿verdad? Esa es la realidad. Es el deseo de tener control, es egoísmo, egocentrismo, solo el enfoque en lo personal. La irritabilidad, estudiamos que describe la frecuencia o la facilidad con la que una persona puede impacientarse. Dijimos que eran dos palabras con la letra F de Francisco, facilidad y frecuencia. Si soy impaciente y a cada rato me impaciento, entonces soy una persona irritable, porque es la frecuencia, es seguido, y es la facilidad con que me enojo. Hay gente que con el menor acontecimiento explota, ¿verdad? A veces con nomás decirle buenos días, ¿por qué me saludas? ¿Qué algo quieres? Nomás te estaba saludando, ¿verdad? Esa es una persona irritable, se enoja frecuentemente y fácilmente, ¿verdad? También hablamos de que el enojo se puede exteriorizar con palabras fuertes y un lenguaje hiriente. El enojo, ¿verdad? Hemos visto la impaciencia, la irritabilidad y el enojo, y que también el enojo se puede interiorizar. La ira en forma de resentimiento, ¿verdad? A veces, y eso pensaba yo en lo personal, yo decía, yo no soy una persona que me enojo, yo no me enojo, pero una manera de enojarse es interiorizar ese enojo y ser resentido. En otras palabras, si estamos resentidos con alguien, estamos enojados en realidad con esa persona porque no hace o no ha hecho como nosotros queremos. Entonces, esto nos lleva a examinarnos. Si pensamos que no somos corajudos, pero tenemos resentimientos, esa es una ira interiorizada, una ira disimulada, por decirlo así. No se ve tan fea, por decirlo así, porque no se exterioriza.
A veces sí juzgamos, uy, ese corajudo, qué mal, cómo habla y cómo se enoja. Pero si tenemos resentimiento, somos igual de corajudos, pero está todo interno, no se ve. Por eso creemos que es menos grave, pero Dios todo lo ve. Los pensamientos, las intenciones, las motivaciones, ¿verdad? Todo. Entonces tenemos que entregar esos pecados también al Señor para que Él nos ayude a no vivir en ellos, ¿verdad? La impaciencia, la irritabilidad y la ira nos pueden llevar a otros pecados como el rencor y la venganza. Eso lo estudiamos en la clase anterior, donde vimos que gente como Esaú dijo, cuando se muera mi padre, ahí me voy a ir a desquitar de mi hermano, ahí va a ver quién soy yo, ¿verdad? También y los hermanos de José tenían miedo, cuando se muera nuestro padre, dice José se va a venir a desquitar de nosotros, pero vimos que José dependía de la soberanía de Dios y entendió que no, la maldad que había experimentado no era directamente causada por sus hermanos, sino que en el propósito divino Dios iba a usar esa circunstancia para su gloria. También vimos pasos para confrontar estos pecados, ¿verdad? El de la impaciencia, la irritabilidad y la ira. Primero, tomar en cuenta la soberanía de Dios. Hay cosas que Dios permite porque Él puede usar esa circunstancia para su gloria y para nuestro crecimiento espiritual. El hecho de que las cosas salgan mal son medios que Dios usa para que nuestra dependencia en Él crezca, nuestra confianza en Él crezca. Entonces, por eso Pedro decía, dad gracias aún en las tribulaciones, porque van a producir frutos de virtudes espirituales que no vendrían si no estamos pasando por problemas. Así que depender de la soberanía de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Dios, lo que para nosotros es futuro, para Dios ya es pasado. Él ya nos dice en su palabra cómo va a acabar el mundo, cómo se va a destruir el mundo. Él ya sabe el fin. Y por eso dice las Escrituras, yo te anuncio el fin desde el principio para que sepan que yo soy Dios. Es la soberanía de Dios, nos trae paz, la soberanía de Dios nos ayuda a combatir la impaciencia, descansar. Por eso Dios dice, estad quietos y ved que yo soy Dios, porque a veces andamos tan acelerados queriendo controlar todo, queriendo cambiar a todos, queriendo, según en nuestra mente, solucionar todo. Y el Señor dice, tranquilos, tú no eres Dios, ese es mi trabajo. Está quietos, confía en mi soberanía, ¿verdad? Y esa es la respuesta que como hijos del Señor, como creyentes tenemos que dar. Cuando las circunstancias son adversas, cuando vemos las tormentas, las olas encrespadas, como dice el himno, maestros encrespan las aguas, ¿verdad? Ese dice el himno, uno ser en fe, confiar en la soberanía del Señor. ¿Qué otro paso podemos tomar para confrontar el pecado de la impaciencia? Dice, orar que Dios nos ayude a crecer en amor, ¿verdad? Dios, necesitamos pedirle al Señor, ayúdanos a crecer en paciencia, en amor, ser como tú, Señor, responder como tú, que cuando te ofendían, callaste, que cuando te bofeteaban, callaste, por amor a nosotros, ¿verdad? Cuando te traicionaron, no dijo palabras de ofensas. Pudo haber dicho tanto, ya sabía qué se espera de ustedes, pudo haberles dicho ya los mando al infierno, tantas cosas, pero el Señor, silencio, en las ofensas más grandes. Y tenemos que orar que Dios nos ayude a crecer en ese amor ágape, ese amor perfecto, que es un amor sacrificado, un amor que no espera, sino que da, un amor que todo lo puede, un amor que no es egoísta, que no piensa en sí, sino que piensa en el otro, un amor que es supremo, el amor de Dios, y tenemos que pedirle a Dios que nos llene de ese amor. También un paso para confrontar el pecado de la impaciencia es aprender a perdonar de la manera que Dios nos perdona. ¿Cuántas ofensas a diario le hacemos al Señor?
¿verdad? Tenemos que estar más conscientes de nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces hacemos lo que no debemos? ¿Y cuántas veces no hacemos lo que debemos? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces pensamos cosas que ofenden al Señor? ¿Verdad? A diario. Y el Señor en Cristo dice que se escoge olvidarse de los pecados pasados, presentes y futuros. En Cristo ya nos ve glorificados. En Cristo ya nos ve triunfando, cuando en realidad somos un fracaso, por decirlo así, a diario. Hacemos lo que no... El mismo Pablo, el apóstol, ejemplo, decía, encuentro una ley, que hago lo que no quiero, ¿verdad? Y que estoy luchando constantemente con este hombre carnal, esta concupiscencia, ¿verdad? Y esa es la realidad de todos nosotros. Nadie puede decir, ya alcancé la perfección, yo no fallo. El que piensa que no falla está completamente engañado y está fallando en reconocer su condición verdadera delante de Dios. Pero si reconocemos nuestra condición, seremos más pacientes con los demás, les daremos más gracia, porque reconocemos que nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Otra manera para confrontar el pecado de la impaciencia es permitirle al Espíritu Santo que erradique nuestro enojo, ¿verdad? O sea, pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu cada día. Cuando nos levantamos, el pastor de nuestra iglesia siempre nos dice que la práctica de él es, antes de que sus pies pisan, se levante de la cama, pedirle al Señor, te entrego este día, lléname de tu Santo Espíritu, que mi vida te glorifique, ¿verdad? Y ahora sí me levanto y así a las actividades, porque uno anda siempre ocupado, estar atareado en las cosas, pero enfocado de que ha entregado su día, ha entregado su corazón, su mente, orar, no, Señor, lléname. El Señor dice que Él es generoso, ¿verdad? Y ¿cuánto más no nos dará de su Espíritu al que le pide? Pídale al Señor, lléname de ti, úsame, dame de tu amor, ayúdame, y téngalo por seguro que ese día va a tener muchas pruebas donde podrá manifestar y mostrar el amor que Dios está dándole, porque de otra manera, si no se presentan las oportunidades, ¿cómo uno puede saber que el Señor lo está llenando? Téngalo por seguro que después de orar eso así, posiblemente se tropiece y salga volando lo que lleve cargando, y porque el Señor quiere llenarlo, y a través de esta circunstancia va a demostrarle que sí le ha dado de su amor, que sí le ha dado de la paciencia, le ha dado la virtud de la mansedumbre. Así que hoy deseamos topar un aspecto de la ira y la irritabilidad o impaciencia, pero no dirigida al prójimo, como hemos venido estudiando, sino a Dios mismo. Hay personas que tienen un profundo coraje hacia Dios, muy probablemente porque, como vimos en los conceptos de arriba, en la mente carnal y limitada de ciertos individuos, Dios no cumplió, entre comillas, las expectativas que tenían de Él. ¿Se acuerdan cómo dijimos que la ira es una molestia porque la gente no cumple las expectativas que uno tiene de ellos? Asimismo, cuando alguien está enojado con Dios, en su mente finita, Dios le ha fallado en algo. Dios no ha cumplido las expectativas que uno o esa persona ha tenido de Él. Entonces, por eso se enoja con Dios. Y es un fenómeno bastante extraño, que mucha gente que dice no creer en Dios está profundamente enojada contra Dios. ¿Cómo? Es una paradoja, sí. Es como que yo diga, estoy súper resentida contra Santa Claus, ¿verdad? Que es como si Él no existe. ¿Cómo me voy a enojar contra Él? O estoy molesta con el hada madrina que no me dejó dinero cuando le dejé mis dientes abajo de la almohada, ¿verdad? Es extraño eso, pero a pesar de que absurdo que es, mucha gente que dice que no cree en Dios, en su corazón le tiene un profundo coraje y usa las circunstancias que ve. Por ejemplo, le reclama, ¿por qué esta injusticia? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay violencia?
si no crees en Él, ¿cómo puedes enojarte contra Él? ¿Verdad? Sin embargo, sí sucede. Las personas que dicen no creer en Dios están profundamente resentidas contra Él y le tienen un coraje por algo que en su mente Dios no hizo y no cumplió con las expectativas que tenían. Pero no nos vayamos muy lejos. A veces pensamos solamente en la gente que no cree en Dios. Sin embargo, por experiencia en el caminar cristiano, me ha tocado ver a muchos hermanos en el Señor que están resentidos contra Dios. Tal vez porque algo en su familia falló, tal vez porque algún ministerio se cayó, tal vez porque pérdidas de seres queridos, tal vez por pérdidas económicas, negocios, cualquiera que sea la circunstancia que hayamos pasado en la vida, nos afecta de tal manera que existe esa actitud de reclamo, de queja, de coraje contra el Señor. O tal vez se interioriza y es un resentimiento que se le tiene a Dios y aflora. Hay gente que dice, yo ya no voy a ir a la iglesia porque Dios no me concedió esto. O yo ya no voy a seguir a Dios porque Dios me falló en esto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? Yo creo que todos, en alguna persona, alguien ha expresado ese coraje que tiene hacia Dios. Pero ese coraje es reflejado en resentimiento, reclamo y palabras que pretenden herir y humillar al Señor, echándole la culpa. Así pensamos que nos estamos desquitando de Dios, como que al decir, oh, tú fallas en esto, tú no me diste esto, que Dios lo vamos a herir. A Dios no le hacemos nada, nosotros mismos somos los que nos lastimamos con amargura, con esa actitud, como dice acá, ese rencor y va escalando, ¿verdad? Ese deseo de desquitarnos. Hay veces, me ha tocado leer a veces en el Facebook gente que pone algo contrario, a lo mejor alguien pone un versículo o pone alguna cosa bonita, espiritual, y alguien que tiene una amargura tremenda pone su criterio, ¿verdad? Y hasta se puede percibir el peso de amargura que lleva. Es algo tan triste, ¿verdad? Porque todo el mundo gozoso, gloria a Dios, aleluya, amén, y de repente alguien sale que hasta suda amargura, ¿verdad? Como que su presencia es tan negativa, ¿verdad? Y es triste, porque Dios no quiere que tengamos eso en nuestra vida, no quiere que nos encadenemos. Esas son trampas del enemigo y el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también para disfrutarla, ¿verdad? Es como cuando hay un dicho que lo he escuchado de hermanos mexicanos, no sé si hermanos de Centroamérica lo tienen, pero los hermanos de inglés sí lo dicen parecido. Dice, puedes llevar al caballo hasta ¿dónde es donde toman el agua? ¿Cómo se le llama eso? Tal vez la fuente. Lo puedes llevar al caballo hasta la fuente, pero no lo puedes obligar a que tome de esa agua. O sea, uno puede hacer todo lo necesario para bendecir a alguien. Dios hace todo, ya lo ha hecho, Él ya hizo todo para que nosotros tengamos bendiciones en Cristo, para que seamos perdonados, adoptados, para que tengamos su presencia, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. ¿Qué más nos puede dar Dios? Nos garantiza, nos promete victoria, pero si nosotros no la aceptamos, si nosotros no la disfrutamos, ya no es culpa de Él, ¿verdad? Es como el caballo, se lo lleva hasta donde está el de agua, pero no lo podemos obligar a tomar, esa es la triste realidad. Así que la Biblia tiene muchos casos e historias de personajes que sintieron estas emociones contra Dios. Entre ellos están Job, Jonás y Judas. De esos me acordé y me llamó la atención que todos empiezan con J. Job, Jonás y Judas. Todos ellos le reclamaron a Dios. Por ejemplo, Judas le dijo cuando la mujer
lavó los pies al Señor con perfume y con sus cabellos y las lágrimas le enjugaba los pies del Señor. Judas reclamó, ¿por qué se gasta este perfume, verdad? Estaba enojado contra Jesús, pero porque su corazón, dice la Biblia, especifica que porque él era ladrón y quería vender ese perfume para su egoísmo, lo llevó al coraje, a la ira y a hablar en contra de Dios. ¿Cómo es que este desperdicio, pensándose más sabio que Jesús? Y el Señor le dice, mira, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Mis días están contados, ¿verdad? Y ella ha venido a prepararme para mi sepultura. El Señor bien enfocado en su ministerio, ¿verdad? Pero también Jonás le reclamó al Señor, ¿por qué perdonaste a los ninivitas, verdad? ¿Por qué? Y dice, yo no quería venirles a predicar porque sabía que tú eras un Dios misericordioso. Ellos se merecen la muerte y mira pensando que sabía más que Dios. Tú debes de condenar y que caiga el juicio sobre esta gente. Muy santo Jonás. Y el Señor le enseña a través de una experiencia personal de que le quita una protección, una enramada que le quema, que lo estaba protegiendo del sol. Y Jonás se enoja también con Dios y dice, ¿por qué me quitas esto? El Señor dice que preparó un gusano para que se coma la enramada. Y le reclama a Jonás, todavía enojado contra Dios. Dice, mejor me muero, quiero morirme que pasar por lo que tú me permites pasar. Y el Señor le dice, mira, tú te sientes y tienes lástima por una enramada que un día nació y otro día nació. Un día nació y otro día murió. Y no quieres que yo tenga compasión y da la cantidad, creo que dice 50,000 almas que estaban en Nínive. O sea, la perspectiva espiritual de Dios es mucho más grande. Nosotros a veces nos enojamos por cosas finitas, que perecen, que un día están y mañana no están. Me enojo porque la comida o esto, cosas que no son importantes al nivel espiritual y profundo que Dios está viendo las cosas. Así que estos personajes, la Biblia nos habla de ellos porque la Biblia es un libro vivo y real, no esconde los pecados de los personajes que se narran. Al contrario, los revela para que vean lo cristalino que es. La Biblia la palabra de Dios es abierta, no esconde y solo presenta lo bonito del lado de los personajes. Nos habla también de los pecados para que aprendamos y nos cuidemos de no caer en estos errores. Dice que de estos personajes que hemos mencionado, pero el que más se destaca, en mi opinión, es el profeta Habacuc. El profeta Habacuc es un libro chiquito de 3 capítulos nomás. Y mucha gente ni lee los profetas menores porque a veces no les entiende o no les llama la atención, se enfocan en el Nuevo Testamento. Pero el profeta Habacuc es un personaje que cae en esta impaciencia, en este coraje, en esta irritabilidad contra Dios. Y veamos sus protestas y cómo al fin encuentra paz, consuelo y esperanza. Escuchemos el diálogo entre él y Dios. Habacuc le dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2 del capítulo 1 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Que aquí vemos varios reclamos que le está haciendo a Habacuc al Señor, y en una tercera página hemos puesto algunos pensamientos a medida que vamos leyendo. Y miren, a veces nos quejamos porque pensamos que Dios no oye y no salva. Eso le está diciendo Habacuc. Le dice, estoy que te pido, te oro y no me respondes. No me salvas, no nos salvas.
A veces nos quejamos y reclamamos cuando nos sentimos más espirituales, más sabios que Dios y los demás. Habacuc está diciendo, mira, yo veo la iniquidad, yo veo de los otros lo que están haciendo, como diciendo, yo estoy bien y ellos están mal. Mira, ¿hasta cuándo me haces ver iniquidad? Como diciendo, yo soy santo y me estás exponiendo a esto y me haces ver molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. O sea, él está poniéndose en una posición de juez. Yo puedo ver que todos están mal. En otras palabras, él estaba bien. El Señor está revelándonos el corazón de Habacuc. Y si era verdad que había mucho pecado, había mucha maldad, y Habacuc era profeta del Señor. Sin embargo, Dios no nos llama a ponernos como juez, sino más bien a dar la palabra del Señor, que Él es el juez, ponerlo a Él en alto, decir, ¿cómo no te afligirás tú viendo tantas cosas? O sea, no, la idea es de que Habacuc se ponía al nivel de Dios, ¿verdad? Y eso el Señor lo va a traer a notar a su vida. Miren la respuesta del Señor. En el versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Miren, Dios, que todo lo sabe, Él dice, voy a usar una nación pagana para que traiga un castigo, para que traiga disciplina, para que traiga juicio sobre mi nación que se ha desviado. El Señor dice, tan terrible va a ser esta invasión que empieza a narrar los detalles, que se van a llevar cautivos como la arena del mar. El Señor está anunciando, como tenemos aquí en los puntos sobresalientes, Dios tiene un plan. Ahora tenemos que entender que en Habacuc se le va a revelar profecías de acontecimientos cercanos. Dice, el Señor le dice claramente, dice, haré una obra en vuestros días. A Habacuc le tocó ver el cumplimiento de esta profecía, de cómo Dios actúa y responde en disciplina al pueblo desobediente, a su pueblo Israel. En otras palabras, Habacuc iba a ver la respuesta que tanto él se quejaba, que no había justicia, que no había castigo, que no había retribución. Él iba a ver, pero también en Habacuc se nos da profecías lejanas que todavía no se han cumplido. Casi todo profeta se le manifiesta de esa manera el plan de Dios, de una manera cercana y de una manera futura. Hay cosas que pasaron en los días de Habacuc que se cumplieron, y hay cosas que Habacuc nos va a decir que todavía no se han cumplido, que van a ser posiblemente para nuestros días. Y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para entender y discernir qué profecías fueron cercanas y qué profecías fueron futuras. Pero la realidad es que Dios está trabajando y está respondiendo a su tiempo al plan que Él ya tiene. Y Él le anuncia que sí va a actuar. Ahora Habacuc le responde. Miren la actitud de Habacuc, que sigue todavía reclamando. Versículo 12 le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío?
no moriremos. Que empieza como diciendo, ¿qué no tienes control de todo? ¿Qué no eres omnisciente, omnipresente, siempre existente, eres desde el principio? Pero al declarar esto, él empieza a entender que sí va a haber respuesta. Dice, no vamos a morir, aunque van a venir estos castigos, ¿verdad? Dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Poquito a poco Habacuc empieza a reconocer a Dios como el limpio, a Dios como el santo. No él, sino ahora empieza a enfocarse aquí. No pensemos en cómo la gente me ofende a mí, sino cómo te está ofendiendo a ti. Pero todavía sigue entre su reconocimiento, todavía hay vestigios de reclamo. ¿Por qué dejas que el impío aplaste al justo? ¿Por qué? Todavía sigue luchando él contra este pecado del reclamo y la ira contra Dios. Versículo 14. ¿Por qué haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Ahí viene la idea de la gente que dice, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué dejas que el hombre haga como quiere? Versículo 15 dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Empieza Habacuc a entender que va a llegar un límite donde Dios va a actuar. Miren el versículo 16. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Hablando, o sea, Dios va a venir y va a hacer lo que tiene planeado. Él se va a alegrar en lo que hace. Por eso, miren los puntos sobresalientes de la segunda página. Dice, Dios tiene un plan, Dios no se adelanta ni se atrasa. Dios dará la retribución debida al pecado y la maldad. Sigamos con Habacuc 2. Capítulo 2. Dice, sobre mi guarda estaré. Sigue hablando Habacuc. Estaré pendiente a ver qué pasa. Dice, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Imagínense, ¿verdad? Él sigue diciendo, voy a ver qué me dice Dios, cómo me responde Dios. Y en los puntos sobresalientes tenemos esto. A veces nos creemos merecedores de que Dios nos dé cuentas. Así como Habacuc, voy a estar pendiente a ver qué me dice Dios, cómo responde a mi queja, ¿verdad? Creemos como que si fuera en esos los trabajos de gobierno que hay sección de quejas. Creemos que podemos venir ante Dios y decir, tengo una queja contra ti, como que nos merecemos que Él nos responda. Así igual Habacuc, todos caemos en ese error. Pero miren lo que le contesta el Señor en el versículo 2. Dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Se va a sorprender, va a ser una cosa increíble. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hay gente que se va a enorgullecer por su pecado y va a estar encaprichada en que se haga como ellos quieren, pero el justo, el que depende, el que tiene a Cristo y vive en la justicia de Cristo, va a vivir por fe, no va a vivir por vista, por lo que ve, sino por la fe en Jesús. Versículo 5 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí
todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? ¿Y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque aquí viene la profecía futura, cuando el Señor venga por segunda vez con todo su poder y gloria. Esto está por verse. Todavía no, mucha gente tiene idea de que Jesús viene como la primera vez, como manso cordero. No, el Señor ahora va a venir como rey justiciero, guerrero poderoso. Y mire lo que dice. Cuando Él venga, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Todo el mundo va a entender y a conocer y ver físicamente a Dios. Es como las aguas cubren la mar. Toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Miren lo que pasa, dice, ¡ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve, dice Jehová, la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El Señor ve desde los cielos, desde su trono, desde su santidad. Él ve todos estos pecados que ha descrito. La codicia, los asesinatos, los robos. Él ve las borracheras, Él ve la idolatría, Él ve todo y dice, y vengo. Él ve desde su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Va a haber un momento en que cuando todo ojo lo vea, va a espantarse, porque aquí viene dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que viene a hacer justicia, por fin, dice, ay, dice el Señor, miren cuántos hay, ay, de los que se aprovechan de otros. Hay gente que da de tomar para violar, da de tomar para despertar pasiones desordenadas, está dedicado al vino, a la tomadera, al desvarío sexual. Ay de los que viven así, ay de los que roban, ay de los que codician, ay de los que confían en imágenes y no han confiado en mí, ay. Entonces miren la reacción de Habacuc en el capítulo 3. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot.
oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Entendió la revelación de lo que va a pasar. Dios le permitió ver el futuro y reverencia a Dios. Ya se queda callado, dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela. Medita en esto. Miren el cambio de actitud en Habacuc. Primero, juzgando a todos. Ay, estos que hacen iniquidad. Ay, ¿por qué me das molestia viendo? Y ahora dice, Señor, ten misericordia de nosotros. Aviva la obra en medio de tu pueblo. Despiértanos a buscarte. Ten misericordia en tu ira. Ya, ahora sí, al principio pedía justicia. ¿Notan ustedes eso? En el capítulo 1 pedía justicia. ¿Cuándo me contestas? ¿Cuándo me vas a responder? Y después de ver lo que va a pasar, cuando Dios verdaderamente venga a juzgar. Hay pasajes, hermanos, que a mí me encanta estudiarlos de las profecías, donde cuando el Señor habla de su segunda venida, a veces no estudiamos los profetas mayores o los menores, que nos hablan tanto, nos describen de cómo va a ser la venida del Señor. Cuando Él venga con su poder y gloria, dice que la sangre de todos los que han renegado contra Él y han rechazado a su Hijo, va a salpicar de tal manera que le va a llegar hasta por decirlo así, los muslos de los caballos, donde el Señor venga con su pueblo, nosotros. Cuando vengamos, Él nomás con el poder de su boca va a hablar, y yo no sé cómo destruye, pero la sangre de la gente que muera en ese tiempo va a subir bastante. O sea, es la venganza, el tiempo de venganza del Señor. No para siempre será el tiempo de la gracia y de paciencia. Ahora el Señor viene a justiciar, y Habacuc ve esto y ahora sí dice, yo te pedía que castigues, yo te pedía que me respondas, ahora le pide, ten misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Miren, cambia de actitud al conocer y entender. Por eso dice, cuando escuchó la palabra, vio la visión, temió, reverenció a Dios. Cambió de actitud. Dice, miren lo que va a pasar cuando el Señor venga. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. La naturaleza va a proclamar, se va a restaurar, va a ser, dice que el desierto va a florecer. Imagínense cómo será de hermoso que el Señor cómo va a restaurar todo después de que haya dado el pago, el castigo a los que lo han rechazado. Miren, el versículo 4 dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Nosotros nos espantamos por terremotos de 7 punto algo, de 8. Cuando el Señor venga, las montañas se van a alisar. Va a cambiar la geografía de la tierra, va a cambiar la geología, la naturaleza, la atmósfera va a cambiar cuando todo se ponga plano. Miren, dice el versículo 8, dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Sela. Medita en esto. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. ¿Qué más dice? Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron.
y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Amén. Descubriendo al Señor Jesús, Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Que como tempestad, encubiertamente, acá dice, versículo 15, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Miren la reacción de Habacuc ahora, así dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea, él reconoce, va a venir tiempo de prueba, pero Dios tiene propósitos. Al final, Él va a triunfar. Al final, Él va a reinar. Y miren, aquí viene la declaración más hermosa que puede dar Habacuc y que podemos dar cualquiera de nosotros que en determinado momento le reclamamos al Señor por algo. Dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Miren, cuando uno ve el fin, lo que el Señor tiene planeado, el poder del Señor, mire, aquí aprendemos que Dios es un ser digno de ser temido y reverenciado. Aprendemos que Dios ha revelado en las Escrituras lo que hará a las naciones y a los individuos al fin. Al presente prodiga gracia y misericordia, pero no siempre será así. Todos somos dignos de castigo, porque la paga del pecado es muerte. Pero es la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo lo que nos libra de la retribución venidera. Dios concede que entendamos y veamos esta realidad para que nos sirva de consuelo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, aprendemos a temerlo. Al entender sus propósitos y poder, cambiamos de actitud cuando entendemos la misericordia de Dios. Cambiamos de actitud cuando vemos la manifestación de Jesucristo en el futuro por fe. Cambiamos de actitud cuando vemos a Jesús como guerrero poderoso y triunfador. Cambiamos de actitud cuando confiamos y vemos a Jesús como nuestro tesoro. ¿Qué le aflige en su corazón que le ha reclamado al Señor? ¿Qué hay en su corazón por el cual usted diga, tengo coraje contra Dios? Bueno, piense que a la larga Dios hará justicia. A la larga Dios triunfará sobre todos estos pecados, sobre toda esta maldad, sobre todas las injusticias que vemos. Y que el Señor no nos ha puesto para ira, como dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 5, en el versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos,
vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El creyente vive por fe, no vive por vista. No se enfoca en lo pasajero, se enfoca en lo permanente, se enfoca en lo eterno, se enfoca en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no perdamos la esperanza. La justicia viene, el Señor Jesús viene por nosotros y Él triunfará. Que así sea, hermanos. Adelante en Cristo, en la fe de Jesús, para no darle lugar al enemigo en resentimientos e ira contra Dios. Adelante, mis hermanos. Amén, amén.